El Papa Francisco ha mostrado apertura hacia los homosexuales. Pero ¿hasta dónde llega esta apertura? ¿Por qué la homosexualidad genera tanta polémica en las iglesias? ¿Las parejas homosexuales serán reconocidas finalmente por las iglesias? ¿Cuál es la postura de los homosexuales frente a la exclusión eclesiástica? Soy Bernardo Barranco y le propongo analizar homosexualidad y religión aquí, en Sacro y Profano. La sexualidad humana muestra nuestros valores individuales, sociales y psicológicos ligados a la orientación sexual, a la identidad de género y al erotismo. La sexualidad es parte de la identidad cultural que nos hace ser y conducirnos como cada quien somos. La homosexualidad es una de las manifestaciones de la sexualidad que socialmente es cuestionada, aprobada o rechazada. Es un hecho que la homosexualidad ha ganado reconocimiento en términos de derechos humanos en las sociedades seculares. Sin embargo, en muchas religiones continúa el debate. Persisten las condenas y rechazos según dogmas y la moral institucional de cada iglesia. Los derechos humanos y la ley no siempre marchan en el mismo sentido que las iglesias. El Papa Francisco, en cambio, ha mostrado apertura hacia los homosexuales, pero ha generado duras reacciones y una poderosa oposición interna que muestra el debate álgido que la homosexualidad genera en la Iglesia Católica. Homosexualidad y religión, un tema ineludible, áspero, incómodo para muchos, pero es importante crear foros, crear espacios, debatir estos temas. Sin duda, el derecho de los homosexuales toca de manera directa a las iglesias y ponen a prueba su corpus, su concepción doctrinal. Para abordar este tema, hoy doy la bienvenida a Juan Carlos Hernández, psicólogo social. Igualmente presento a Fray Julián Cruzalta, teólogo y asesor de Católicas por el Derecho a Decidir. Fray, empecemos con usted. Creo que es importante conocer su opinión sobre cómo en las diversas tradiciones religiosas se aborda el tema de la homosexualidad. La religión es un lenguaje, un modo de hablar del mundo más que de hablar de Dios solo puede hablar Dios. Y en este modo de hablar del mundo hay variedad, diferentes expresiones. Hay religiones patriarcales que son mortajas de miedo y de opresión. Hay religiones de ternura y alegría. Entonces se ha abordado de un modo diverso. En el mundo religioso no podemos uniformar ante el tema de homosexualidad. Dependiendo del tipo de religión, la construcción de religión, e insisto, como la religión es este lenguaje, tiene que ser interpretado. Entonces tenemos una variedad desde religiones antiguas. Cuando hablamos religión, hablamos hacia el 45.000 antes de Cristo. Es esta manera. Hasta el cristianismo, 2000 años de cristianismo en el mundo religioso es muy poco todavía. Entonces, el mundo religioso es amplio, diverso y profundo. Son diferentes maneras de tejer nudos. Y cada manera tiene diferente visión de la antropología. Entonces, religión y antropología van muy unidas, pero la religión no solo es antropológica, sino es de armonía de toda la creación. Hay religiones antropocéntricas donde el ser humano es el culmen de la creación y dentro del ser humano el hombre sobre la mujer. Y hay religiones más armoniosas donde el ser humano es parte de toda la creación. Entonces depende de qué tipo de religión, el enfoque que le va a dar a la homosexualidad es muy variado en las religiones. Muy bien, dentro de esta diversidad, ¿cómo podríamos entender el estado actual, sobre todo en las iglesias, digamos, más conocidas o preponderantes en nuestro país, cara a la homosexualidad? Pues, como dice Fray Julián, el tema es histórico. Es decir, la postura actual de las iglesias, básicamente cristianas, o también la comunidad judía, la comunidad musulmana, depende de discusiones que se dieron a lo largo de la historia. Es importante que la gente sepa que, por ejemplo, la tradición cristiana, la tradición específicamente católica, ha tenido santos gays, San Sergio y San Baco, Santa Perpetua y Santa Felicitas, que según estudios de John Boswell
fueron canonizados en el año 304. Es decir, los primeros 5 siglos, la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, no tenía una teología definida en torno a la sexualidad en general, se fue definiendo poco a poco. Hay un estudio de Mark Jordan que se llama La invención de la sodomía como pecado en la teología cristiana, que afirma que es a partir más o menos de San Jerónimo, siglo V, que se traduce la Biblia del griego por primera vez al latín, donde aparece el término sodomía asociado por primera vez a la homosexualidad. El relato de Sodoma ya tenía 1500 años más o menos descrito. Ninguna tradición judaica, ni los primeros cristianos, la interpretaron como pecado de homosexualidad, sino básicamente, como dice Isaías en el capítulo 1, es pecado de injusticia social, de falta de hospitalidad. Los sodomitas y los que se parecen a Gomorra cometen pecados de injusticia social, no necesariamente de homosexualidad. Esa interpretación en la tradición cristiana viene a dársele hasta el siglo V. Aún así, la Iglesia Católica mantenía santos gays y mantenía rituales de uniones de personas del mismo sexo. Les llamaban hermanamiento. John Boswell se ha dedicado a hacer todo un estudio de estos rituales de hermanamiento y dice que la Iglesia Católica llegaba a hermanar hombre con hombre o mujer con mujer, incluso todavía hasta el siglo XII. La Iglesia Ortodoxa griega, hasta el siglo XVI, mantenía estas uniones del mismo sexo bendecidas, nunca con el objetivo tampoco del matrimonio, de la procreación. Pero si nos vamos a la Iglesia primitiva, los primeros 4 o 5 siglos, que no había el concepto de gay o de homosexual moderno, se casaban, tenían hijos y criaban, pero aparte tenían a sus esclavos, porque no olvidemos que la Iglesia cristiana nunca prohibió la esclavitud, que eran usados muchas veces con objetivos sexuales. Entonces, la tradición cristiana hoy, algunas iglesias aceptan, por ejemplo, la Iglesia anglicana, la Iglesia católica está en discusión, y otras iglesias también cristianas o que les han llamado tradicionalmente protestantes, lo tienen en discusión. Muy bien, pues muchas gracias. Como primer acercamiento me queda muy claro que es un tema histórico, es un tema debatible, investigaciones nuevas, antropologías modernas nos están llevando a conclusiones que podrían, digamos, resquebrajar las viejas concepciones, y el tema que tenemos hoy no le cambie, porque vamos a regresar a desmenuzar el tema de homosexualidad y religión aquí en Sacro y Profano. Sin duda el tema de la homosexualidad y las religiones, homosexualidad e iglesias, es un tema que en los últimos, sobre todo 50 años, ha estado creando muchas polémicas. Fray Cruz Alta, me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Por qué es tan polémico este tema? Y sobre todo, ¿cuáles son los fundamentos teológicos o de autoridad o de doctrina que utilizan las grandes iglesias tradicionales para cuestionar a los homosexuales? Sobre todo las teologías cristianas unieron muy pronto sexualidad y reproducción. Entonces, toda sexualidad que no es reproductiva es cuestionada en este aspecto. Y se nos olvidó en la teología cristiana que hay un fundamento teológico más profundo, más de base. No importa ser homosexual, bisexual, heterosexual, el fundamento es ser hija o hijo de Dios. Este es como nuestro sello que nos marca, no la identidad sexual, lo más profundo. Entonces, por una cuestión de moral sexual, hemos perdido el cristianismo. El fundamento del cristianismo es la dignidad de la persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres, con todas nuestras orientaciones sexuales, no perdemos ese sello. Y estas discriminaciones son ofensivas, porque es de menor cuantía teológica el ligar reproducción y sexualidad, el ligar orientación sexual. Entonces hay algo más profundo en la teología cristiana. El ser hijo o hija de Dios, eso me marca y esto me da mi dignidad. Entonces las iglesias cristianas que van en contra atentan sobre algo profundísimo, sobre su misma base de fe, el discriminar. Yo entiendo, no comparto esta unión entre sexualidad y reproducción. Por eso estas sexualidades no reproductivas dan tanto miedo y son polémicas,
pero son muy ofensivas a la teología finalmente. Mientras las sociedades modernas, seculares, la homosexualidad va ganando terreno en términos de derechos humanos, en las iglesias pareciera ser que hay un retroceso a entrar en esta nueva lógica de la sociedad moderna. ¿Cuál es tu opinión, Juan? Yo creo, Bernardo, que muchas veces se confunden los valores esenciales del cristianismo con los valores históricos del cristianismo. Los valores esenciales del cristianismo emanan de la historia de la salvación. Dios nos liberó de Egipto, Dios nos liberó de Mesopotamia, de Babilonia, de Grecia, de Roma. La libertad y la liberación es un valor. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, todos los profetas hablando de justicia, de no discriminar, abogad por la viuda, abogad por los huérfanos, abogad por los pobres, que no haya violencia, la paz como valor esencial, la justicia social, la no discriminación. Que Jesús lo resume en el amor al prójimo. Retoma todos esos valores, más le añade dos conceptos que me parecen muy importantes. No juzgarás, ni te juzgarás, ¿no? Juzgar, en hebreo, el que te juzga, el que te acusa, se dice Satán. Y entonces no juzgarás, no serás Satanás de nadie, ni de ti, no te culpabilizarás ni a otros, y pensarás en el que nadie piense, en el altruismo. Eso es de Jesús. Esos son los valores esenciales. Los valores históricos son que si era virgen, que si no era virgen, que si se vale el sexo reproductivo, que si no se vale. Todos esos fueron votados en concilios, históricamente hablando, no vienen en la Biblia, y la Iglesia ha ido cambiando en torno a los temas de sexualidad de acuerdo a los contextos históricos. Y yo creo que en el contexto de los derechos humanos debería haber también una actualización allí. Cambiar es uno de los aspectos importantes, y en la Iglesia Católica ha sido conmocionada por las expresiones del Papa Francisco. De regreso en el avión de Río de Janeiro, planteó una apertura hacia los homosexuales, incluso en esta misma línea. ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual cuando tiene una actitud de fe? ¿Qué representa esto? Para muchos no solamente es un desafío doctrinal, sino es un desafío de la actitud que ha tenido la Iglesia Católica frente a los homosexuales. Los cambios en la Iglesia Católica Romana son lentos. Los cambios no se dan de blanco y negro. Hoy se espera, creo que demasiado de cambios. Si hay un cambio en el lenguaje, forma es fondo. Este Papa lleva el lenguaje a lo central del cristianismo, el perdón, la acogida, la misericordia, no el castigo, no el señalar. No hay cambio de doctrina, pero sí hay un cambio de actitud, y es muy sano. Ojalá pronto se debata en el próximo periodo del sínodo estos temas que ya vimos en la primera parte del sínodo de los obispos, que hubo grandes enfrentamientos en torno a estas temáticas, y lo seguirá viendo. Entonces, insisto, yo no espero un gran cambio doctrinal, pero ya un cambio de actitud en el cristianismo es fundamental. Y este Papa ya no es obsesivo de asuntos de sexualidad, es obsesivo de asuntos de miseria, de pobreza, de derechos humanos y de recobrar la dignidad para todos y para todas. Sin duda, el siglo XVIII y XIX de la Iglesia frente a la sociedad moderna, a la cultura moderna, tuvieron confrontamientos de tipo político, fundamentalmente, grandes proyectos de doctrina, de la concepción del hombre, etc. Pero a fines del siglo XX y XXI, la confrontación es más cultural sobre estas identidades, y ha habido grandes batallas, y ahí las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, se ha enfrascado frente a los temas de matrimonios del mismo sexo, frente al tema de las adopciones, frente al tema... ¿Qué significa esta confrontación? La ha desgastado también en cierta medida. Sí, y yo creo que ha hecho que se dividiera internamente más allá de lo necesario. Me parece que muchos grupos cristianos y algunos dentro de la Iglesia Católica asumen la identidad en los valores históricos de la Iglesia, no en los esenciales. Y entonces se aferran a votaciones finalmente de un concilio o de otro y las conclusiones de ese concilio, cuando en otro concilio se podrían cambiar esas conclusiones, pero los valores esenciales del cristianismo no se alteran, no se cambian. Entonces, yo creo que sí, a finales del siglo XX vimos, ¿no?, cómo muchos grupos se polarizaron en torno a los temas, específicamente con el pontificado de Juan Pablo II, pero también, por ejemplo, temas del aborto son históricos.
San Agustín decía que el alma entra al cuerpo varón a los 40 días de gestación y al afeto mujer a los 80 días de gestación, y no era pecado abortar antes. Santo Tomás de Aquino decía que el alma entra parejo a hombres y mujeres, pero a los 90 días de gestación, entonces abortar antes de estos 90 días no era pecado. Se hace pecado por primera vez el aborto en el Concilio Vaticano I en 1868-71. Entonces yo creo que también es importante para los católicos y los cristianos echar un vistazo histórico a lo que creen, si es verdaderamente lo que emana de las palabras de Jesús, del Evangelio, o emanan de discusiones de obispos, que nunca han habido mujeres allí en las discusiones, que deciden incluso la vida de las mujeres, pero es por mayoría de votos. Muy bien, pues concluimos este segundo bloque. En realidad es un tema complejo. Efectivamente, debemos tener herramientas históricas. Vamos a un corte, regresamos. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando el tema de homosexualidad y religión. Homosexualidad y religión, nuestro tema en Sacro y Profano, y uno de los aspectos que subyacen en lo que hemos venido conversando es el tema de fondo, que es la relación entre religión y sexualidad. Ahí es lo que subyace en el fondo de nuestro debate. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su aproximación al tema, Fray Julián? Dentro de las religiones, el cristianismo yo creo que es una de las religiones más sexofóbicas que ha pisado nuestro planeta. Hay diferentes cristianismos, porque ligó muy pronto sexualidad y reproducción. No ve otra salida a la sexualidad más que la reproducción. Ve el asunto instintivo. Queda de fuera el placer. Toda la alegría de la vida, la exuberancia, lo de fondo. La sexualidad no la ve como un don de Dios. Un don de Dios recortado solo a la reproducción. Y esto le ha hecho un daño a los cristianismos muy fuerte, porque se ha vuelto un cristianismo de puro sacrificio de la vida negra. Este es un valle de lágrimas. Entonces la sexualidad, como es esta fuerza desencadenante de la vida, da mucho miedo y por eso es represivo. Y una sexualidad que de por sí no es reproductiva, que es el asunto de las homosexualidades, da más pavor. Entonces nos falta recobrar en el cristianismo y en el cristianismo romano la alegría de la vida. La sexualidad incluso puede ser fuente de espiritualidad, fuente de la propia vida. Es donde Dios nos hizo seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. La vida religiosa, los sacerdotes, las monjitas, somos seres sexuados, el Papa, los cardenales. Hay diferentes sexualidades, entonces sí tenemos que recuperar en el cristianismo la alegría de la vida expresada en la alegría de la sexualidad, incluso como fuente de una espiritualidad. Y hay confrontaciones, hay debate. La sociedad civil o las sociedades contemporáneas cada vez son más firmes con planteamientos de derechos humanos, derechos de minorías, etcétera, y chocan con las iglesias. Hay combates. Desde tu perspectiva, ¿qué es? ¿Cómo encarar, cómo dialogar, cómo polemizar, cómo levantar este tema más allá de lo que al cual ha llegado actualmente? Creo que hay un punto en común entre las sociedades secularizadas y las religiosas, los derechos humanos. Mientras algo violente los derechos humanos dentro de las iglesias o fuera de las iglesias, tenemos que detenerlo. No podemos permitir más, aunque sea una tradición. Dos cosas creo importante. Que la identidad de los grupos cristianos se vayan a la esencia, al amor, a la justicia social, no a lo que se ha discutido a lo largo de la historia. Y por otro lado, tampoco idealizar las homosexualidades, porque también se podría llegar a un elemento de idealización de las homosexualidades, cuando lo que nos hace buenos son más las personas, no es las orientaciones sexuales, sino los valores y los principios que cada quien vivamos. Porque tampoco por decir una persona por ser homosexual ya por eso es buen ser humano. No, tiene que ser una persona que viva ciertos valores, ciertos principios que como sociedad, digamos, esa persona respeta los derechos humanos, aboga por ellos, en fin. Entonces creo que es importante entre no idealizar las homosexualidades y por ser homosexual alguien es bueno o es malo, tampoco satanizar, sino irnos a las esencias
de lo que sería el cristianismo y la religión, ver en el otro a otra creación de Dios, a otra persona, a otro ser humano con la misma dignidad que yo, y en ese sentido tratarnos. Bueno, llegamos al bloque final y siempre privilegiamos como un apunte en donde ponen ustedes sus conclusiones, sus remates o algo que quedó pendiente. Julián, ¿cuál sería tu anotación final? Religiones da respuestas. Yo creo que el cristianismo todavía tiene muchas respuestas que dar, no ha agotado, pero tiene que ser un cristianismo menos antropocéntrico, menos donde el ser humano sea el culmen de la creación, sea parte de una creación más armoniosa. Un cristianismo donde la cuestión de género sea tomada en cuenta, el varón no esté sobre la mujer, no se privilegie esta visión machista de los hombres. Un cristianismo donde los derechos humanos es la tarea pendiente, sobre todo para el cristianismo romano, es nuestra tarea. Los derechos humanos no sea solo un discurso hacia afuera, hacia los estados. La tarea pendiente son los derechos de los creyentes, los derechos de los fieles en nuestra propia iglesia, los derechos de las personas que viven sus sexualidades de otra manera. Si digo que lo principal es ser hijo o hija de Dios, también ellos son hijos e hijas de Dios y son presencia divina y tenemos que agradecerles. Yo no sé qué haría la iglesia cristiana sin homosexuales y lesbianas. Se hubiera perdido muchos santos y santas. Muy bien, muchas gracias, Fray Julián Cruz Alta, por estar acá con nosotros. Juan, tu última nota, tu último apunte. Yo creo que las personas que se escandalizan de que hoy se esté discutiendo esto en las iglesias deben recordar que también se escandalizaron cuando se discutía que era anticristiano la esclavitud. Mucha gente utilizó la Biblia para reafirmar la esclavitud. No olvidemos que la Iglesia Católica nunca cuestionó la esclavitud por más de 1800 años. Era algo natural. Y cuando empezaron a decir que los esclavos tenían derechos de humanos, de cristianos, la gente se empezó a horrorizar usando la misma Biblia contra ellos. Yo creo que ya no se puede utilizar la Biblia para odiar a nadie. No se puede utilizar los textos antiguos para discriminar a nadie, sino que nos vayamos realmente a la esencia de lo que son, que es no juzgar y pensar en el otro, en el que nadie piensa. Me parece que sería lo básico. Y que las personas que se escandalizan y creen que su esencia religiosa radica en lo que la sexualidad es hoy, como predicado en las iglesias, que estudie la historia un poquito, nos ayuda a alumbrar que va mucho más para allá el mensaje de Jesús. Pues muchas gracias. Indiscutiblemente que el momento que vivimos es un momento de explosión de respeto por la diversidad, de una u otra manera el reconocer, el Papa mismo lo ha planteado, de no absolutizar una agenda moral por parte de las iglesias, una agenda moral culpígena, y al contrario, aceptar esa diversidad y el reto, cómo vincular la agenda social o de derechos humanos o de justicia social con los principios que rigen aspectos de la sexualidad contemporánea. Muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano y, por supuesto, yo lo espero la próxima semana.